Hey, buenos días, ¿cómo están? Ya tenía rato que no nos veíamos porque creo que ha habido una serie de festejos y ya me comunicaron ayer que hoy es el día oficial del aniversario de esta clínica llamada sobre todo para los que ven en YouTube estas pláticas, se llama CREA, que son las siglas de la Clínica de Rehabilitación en Adicciones, a la cual he tenido el gusto de venir hace 15 meses ya, y pues quiero compartir la alegría de celebrar un aniversario porque solo por casualidad, ya ves que existen las casualidades, de hecho no existen, son más bien causalidades. Y causalmente hoy vamos a hablar de ciclos, precisamente. Así que pues me uno a la celebración. Ojalá haya muchas más actividades y aunque sea raro, pues ojalá no hubiera tanta gente, porque eso significaría que no tantas personas requieren asistencia. Sin embargo, mientras sea necesario, pues seguiremos apoyando lugares como este y más que surjan, porque la humanidad entera necesitamos siempre un apoyo. ¿Quieres hacer una pregunta, Arturo? Sí, ¿cuándo es luna nueva? La luna nueva acaba de pasar. El pasado día, viernes 1 de noviembre. Hoy es día 7. Así que hace 6 días. Mañana va a ser cuarto creciente. Y una semana después va a ser luna llena. 2 semanas después, o sea, para finales de noviembre vuelve a ser luna nueva. Es el ciclo lunar, 28-29 días. Pero la luna nueva acaba de pasar. La luna nueva del signo del Escorpión. Y ahorita lo vamos a ver precisamente también, porque ya viene otro evento cósmico importante, que es un trígono de sanación emocional. Y hoy vamos a hacer una reflexión sobre eso. Ok, este es el tema que vamos a tratar el día de hoy, el principio de correspondencia, que es una de las 7 leyes herméticas. ¿Saben cuál es la primera? El principio de mentalismo. Exactamente, todo es mental. Es la primera. ¿Cuál es, perdón? La primera ley hermética es el principio de mentalismo, que dice todo es mental. Es decir, nosotros primero fuimos una idea, este edificio primero fue una idea, ese equipo fue primero una idea, todo en este mundo primero es una idea. Y algunos aseguran que esas ideas surgen de la llamada cuarta dimensión. Es decir, nosotros vivimos en la tercera dimensión. Aquí todo es alto, largo y ancho. Tiene 3 medidas. Y Albert Einstein estableció que la cuarta dimensión es el tiempo. Pero algunos diferimos de esa idea. Y consideramos que el tiempo es parte del espacio, ese espacio de 3 dimensiones. O sea, aquí estamos en la dualidad de espacio-tiempo, aunque el espacio tiene 3 dimensiones. Entonces, la cuarta dimensión, dice Deepak Chopra, es el campo de todas las posibilidades. Así que todo lo que se nos ocurra, toda visualización, toda idea, primero estuvo allá y luego vino acá. Lo que importa es qué manifestamos aquí, porque lo otro pues sigue siendo una idea, ¿ok? Y hay más dimensiones, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Así que este tema es otro de los principios de la ley hermética, que es el principio de correspondencia, que dice, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Y el maestro de la Ferrer le agrega, para que se cumpla el milagro de la unidad. Entonces, ¿conocen este lugar que está en esa imagen? No. El monte Fuji en Japón, el monte sagrado de Japón. Y
al final de la plática vamos a volverlo a presentar, nada más que con otra connotación. Entonces, hoy es día 7 de noviembre del año 2024, que por cierto también es día de San Ernesto. Así que si alguien se llama Ernesto aquí, ¿no? Bueno, yo saludo a mis Ernestos. Mi hermano mayor se llamaba Rafael Ernesto. Y tuve un tío muy querido, también ya se nos adelantaron, pero de cualquier manera siempre presentes en el corazón, porque recuerden que como acaba de pasar la tradición de Día de Muertos, nuestras culturas ancestrales establecen que la muerte real es cuando se nos olvida. Entonces, mientras sigamos recordando a nuestros seres queridos, siempre siguen vivos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Dale un clic, por favor. Ese es el calendario de las principales actividades del signo del Escorpión, que es el que está transcurriendo. Inició el pasado día 22 de octubre a las 4:03 p.m., horario de la Ciudad de México. Y justo ahí está señalada la luna nueva del signo del Escorpión, el día 1 de noviembre a las 6:47. Entre el 24 de octubre hasta hoy he regresado. Hubo una semana en donde no me tocó dar plática, fue el 31 de octubre, y justo ese día fue mi cumpleaños, así que se perdieron la celebración. Ni modo, tal vez para el próximo año. La verdad fue otra vez casualmente, porque surgieron otra serie de actividades y no nos coordinamos. Sin embargo, les comento que voy a hacer una proposición aquí a la dirección de la clínica, porque yo tengo varios años celebrando mi cumpleaños haciendo algún tipo de servicio. Y entonces he estado en distintas instituciones. El año pasado me tocó regalarles a algunos sus estudios de carta natal. Con algunos hubo fallas, con otros no han llegado todavía, pero la verdad fue un obsequio. Porque también desde el punto de vista esotérico, las leyes herméticas establecen que cuando uno quiere recibir, primero hay que dar. Así que en esta ocasión quiero hacer otra actividad y voy a proponer, a reserva de confirmarlo, hacer una especie de rifa. Voy a atender a 10 personas. Ya les he mencionado que yo manejo la salud natural desde un punto de vista de un método que se denomina PAS con doble S, que significa Protocolo Antares Salud en Síntesis. Entonces, atender a una persona por medio de ese método consiste en utilizar el magnetismo, terapia floral, fitoterapia clínica, que es la herbolaria científica, y algunas otras herramientas naturales, como por ejemplo la orientación nutricional y otras herramientas. Perdón la ignorancia, Pues es que la salud es muchísimo más que no tener enfermedades. Entonces, el maestro de la Ferrier estableció una propuesta de atender en primer lugar por medio del magnetismo, porque el magnetismo tiene la virtud de influir sobre lo físico, pero también sobre lo psíquico. Y mientras no se resuelva la causa emocional que produce un estado alterado de la salud, entonces va a haber recaídas y recaídas y recaídas. Así que, para empezar, vamos a, por medio del método PAS, atender 3 planos: el físico, el energético y el emocional. Y la invitación permanente a los planos superiores, es decir, al mental. Por eso hablamos de todas estas cosas. O sea, no es puro cotorreo, sino es estar recordando una y otra vez que hay razones de orden superior. Y por supuesto, el plano espiritual, pero sin connotaciones religiosas. Una diferencia importante entre la religión y la espiritualidad es que la religión es para los que temen ir al infierno, y la espiritualidad es para los que ya estuvimos en él. Así que es algo que en esta era tiene que ver con cada uno y con todos.
al mismo tiempo. Ahorita lo abordamos. Entonces, nada más hacer el énfasis de que como este año 2024 es un año bisiesto, entonces los retornos solares después del 29 de febrero se adelantaron un día. O sea, mi cumpleaños oficial es el 31 de octubre, pero por el año bisiesto mi retorno solar fue un día antes. ¿Qué quiere decir retorno solar? Que cada año el Sol regresa al mismo punto donde estaba en el momento en que nacimos. Pero todo lo demás ya se movió. Cambia el ascendente, cambia la luna en ese momento, el signo de la luna, cambia la posición de los planetas, etc. Entonces eso se interpreta como un estudio, como un horóscopo anual. Y por medio de esos estudios podemos estar tomando conciencia de los cambios. Y como el axioma iniciático dice, vigila atentamente la rueda del destino y labora, entonces es un estudio que nos asiste permanentemente sobre lo que se aproxima o sobre lo que podemos influir. Aquí en estas clínicas, en todas las relacionadas con el sistema de AA, perdón, en un papelito para que no me regañes. Se maneja la llamada oración de la serenidad, allá está. Y básicamente dice, amigo, ¿me haces el favor de leerla en voz alta? Sí. La oración de la serenidad. La oración de la serenidad. Dios concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para conocer la diferencia. Fíjense, 3 cosas. Lo que podemos cambiar, lo que no podemos cambiar y la sabiduría para distinguir entre una y otra. Entonces, cuando tenemos asistencia a través del estudio de la cosmobiología, tenemos más luz sobre las situaciones. Así que ahí es en donde se vuelve más poderoso la capacidad de elegir que tenemos los seres humanos. El libre albedrío se puede fortalecer. ¿Por qué? Porque yo voy asumiendo las responsabilidades de las decisiones que tomo. ¿Ok? Y si descubro que la decisión que tomé fue equivocada, entonces cambio de opinión. Sin culpas, sin autorreproches y mucho menos autocastigos. ¿Sí? Porque esto no se acaba hasta que se termine. Y eso de que se termina no tiene que ver solo con esta vida. Así que todos estamos en el proceso de ir siempre tomando mejores decisiones. Bueno, entonces vamos a intentar hablar de todo lo que sigue. Dale un clic. O sea, mi cumpleaños, mi retorno solar, mi cumpleaños oficial. El mero día 31 estuve precisamente atendiendo personas. Dicen que como termina un ciclo y como empieza el otro, es como va a influir sobre el espíritu que va a haber. Así que yo empecé este nuevo ciclo personal anual dándole duro y arribotata, atendiendo pacientes, y espero que haya bastante más actividades en todo el ciclo. Y luego esa misma noche fue el Halloween. Justo yo nací cuando se celebra el Halloween. Y mucha gente cree que es una celebración gringa, pero no es así. De hecho, tiene otros orígenes que se implantaron posteriormente. Sin embargo, en nuestras culturas madre ya existían fiestas en relación al tema. ¿Por qué? Porque lo que se celebraba era el momento en que ya se oscurecía mucho el amanecer. Les he mencionado en otras ocasiones que nuestro planeta Tierra tiene diversos movimientos. Los más conocidos son el de rotación sobre su propio eje y el de traslación alrededor del Sol. Pero hay otros movimientos. De hecho, hay 12 movimientos comprobados. Y algunos aseguran que hay hasta 17. Sin embargo, otro de los movimientos que se puede comprobar muy fácilmente es el llamado movimiento de analema. Analema se llama. Si nos ponemos en posición hacia el oriente, todos los días vamos a ver salir el sol.
pero hacia el verano se proyecta hacia el extremo izquierdo, hasta el 22 de junio, y luego parece que se regresa y hasta el 22 de diciembre se proyecta hacia el extremo derecho. Entonces, ese movimiento aparente del Sol se debe a la inclinación del eje de la Tierra. Pero si todos los días tomáramos una fotografía a la misma hora, entonces vamos a ver que hacia el verano amanece más temprano y hacia el invierno oscurece más temprano. Entonces, montadas 12 fotografías, una fotografía por mes durante todo el año, se puede ver que el Sol forma una figura como de un infinito. ¿Ok? A esa figura de infinito se le llama analema. Y lo asociamos al infinito porque es horizontal. Nosotros lo vemos en diagonal, pero recuerden que la Tierra tiene una inclinación. Así que si enderezamos la Tierra, entonces el dibujo del 8 queda acostado. ¿Ok? Entonces nuestras culturas madres ya lo sabían. Teníamos diversos observatorios astronómicos en distintas partes del país, que era mucho más grande de lo que ahora es. De hecho, abarcaba desde varios condados en lo que ahora es Estados Unidos hasta Centroamérica. Todo eso era el antiguo, ¿cómo se le dice? La cultura mexica. Y esta zona en lo particular era el Anáhuac, el Valle del Anáhuac. Entonces, se celebraba, hay algo que escribió el maestro Pellicer, Carlos Pellicer, en donde menciona precisamente que antes de la llegada de los europeos, antes de que nos impusieran el idioma derivado de Castilla, así dice, nuestras culturas ancestrales ya celebraban el contacto con el inframundo. ¿Por qué? Porque en ese movimiento de analema, justo en esta fecha es cuando el Sol ya se posicionaba a las 6 de la mañana por abajo del horizonte. ¿Ok? Entonces, en esa zona de penumbra es en donde puede haber contacto con el inframundo. Eso es lo que se celebraba. Así que lo seguimos celebrando y en nuestra psique colectiva está presente esa celebración. Luego el día 1 de noviembre fue Luna Nueva y luego el día 2 la celebración de Día de Muertos, ¿ok? Y esa fotografía de ahí es una flor característica de estas fechas. ¿Ya saben cómo se llama? Cempasúchil. Cempasúchil. O cempasúchitl. Con TL al final. Cempasúchil. Mi papá me contaba una historia. Se las voy a compartir. Decía que en esta temporada llegó un paciente al consultorio y entonces, con cara de característica de Día de Muertos, el médico le dijo, mire, después de haberle hecho múltiples estudios, con todas las imágenes de los estudios de laboratorio, y haberlo revisado y auscultado perfectamente bien, hemos llegado a la conclusión de que usted tiene el síndrome de Cempasúchil. Entonces el paciente dice, ¿Cempasúchil se refiere a la flor de cempasúchil? Doctor dice, no, cempasúchil. ¿Qué tiene? Porque no le atinamos. Bueno, eran chistes que contaba mi papá. El día 4 de noviembre se celebró el día de San Carlos Borromeo y yo me llamo Carlos. Así que, pues por supuesto, lo celebro. De hecho, empiezo a celebrar desde el día 30 y termino hasta el día 4. El día 30 mi retorno solar, el día 31 mi cumpleaños oficial, el día 1 de noviembre es el día de todos los santos, así que me celebro. El día 2 es el día de los santos difuntos, entonces hay que brindar por los ausentes. Se brinda con agua también, ¿eh? El día 3 es puente y el día 4 es día de San Carlos Borromeo, así que me celebro. Resulta que Carlos Borromeo fue un obispo y lo volvieron santo, lo canonizaron, porque él hizo una enorme labor de construcción de hospitales. Tiene que ver con la salud. Así que, pues, justo en estas temporadas, el signo del escorpión inicia
precisamente con el Día del Médico aquí en México. Y entonces está relacionado. Y bueno, para los que no lo sepan, Carlos es el rey de los nombres. ¿Alguien aquí se llama Carlos además de mí? Nadie, soy el único. Eso es raro, porque por lo general, si ven un grupo de personas y avientan una piedrita, le cae un Carlos. Pero bueno, se dice que Carlos es el rey de los nombres. Esto me lo enseñó un tío, mi tío José, mi querido tío José, que pues le mando saludos a mis primos, a mi prima consentida, Araceli, y bueno, ojalá veas pronto este video. Mi tío decía que el nombre de Carlos está conformado por una serie de letras que son la primera letra del nombre de alguna cosa que es reina de algo. La C es el Cristo, Rey de Reyes. La A es el águila, la reina de las aves. La R es la rosa, la reina de las flores. La L es el león, el rey de los animales. La O es el oro, el rey de los metales. Y la S es el sol, el rey de los astros. Así que la palabra Carlos es precisamente esa mezcla de esas letras. Pero además, como dato curioso, en castellano no existe ni un solo nombre que no contenga cuando menos una de las letras de Carlos. Solo existe uno de hombre y uno de mujer. Se los dejo de tarea. Quien las adivine, de entrada ya tiene consulta gratis conmigo. ¿Ok? Bueno, entonces me refiero a los de aquí de la clínica, no vayan a hacer los de YouTube también. Sí, luego mandan mensajes 1000. ¿No? Bueno, ok, entonces, el siguiente dato importante es este tema de la renovación solar, porque quiero hablar sobre el tema precisamente para abordar el tema del principio de la correspondencia. Entonces le damos un clic, por favor, y bueno, dale otro. Ese lugar es en París, Francia, a las afueras de la ciudad, por supuesto. Dale un clic, se llama el Bosque de Meudon. Y esas piedras que ven ahí, y ese árbol, es un altar. Es un altar druida. Druida, es decir, de la cultura celta. Los druidas eran los sacerdotes celtas y uno de sus personajes más representativos y más poderosos y más conocidos fue el famoso mago Merlín. Mago Merlín, el de la historia de la espada en la piedra. Bueno, entonces, esas piedras siguen intactas, nadie las ha tocado, son piedras vírgenes, nunca han sido talladas por la mano del hombre ni ninguna herramienta, pero vean la figura que forma. Dale un clic, por favor. Ese es el mapa de lo que conforma ese altar. El árbol, que está aquí, es la encina, que es la entidad vegetal. En el centro es la piedra central, luego la letra C, la piedra de mando, D y D' son los dólmenes de base, que son los que están del lado derecho. La E y la E' son las piedras de equilibrio, que son las que están acá abajo. Y el de arriba, que es de acá, es el menhir, y ese representa al sol. Entonces, damos un clic. Ese lugar se le conoce como el centro mágico de los druidas. Otro personaje muy conocido, pero que pocos lo saben, es uno de los 3 personajes que fueron a visitar al niño que nació en el pesebre. ¿Saben cómo se llamaba ese niño? No. Emanuel. El niño que nace en el pesebre se llama Emanuel. Según los evangelios, el arcángel Gabriel se le aparece a María y le dice: tendrás un hijo al que pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios entre nosotros.
Así que el niño que nace ahí se llama Emmanuel y lo llegan a visitar 3 personajes. Uno le lleva oro, otro le lleva incienso y un tercero le lleva mirra. El tercero, el que le llevó la mirra, era de esta cultura druídica. Su nombre, Baltasar. Llegó en caballo, que es el animal representativo del continente europeo. Y fue precisamente de las tierras nortes de lo que ahora se considera el Reino Unido, de donde fue hasta el lugar en donde se localiza Belén, que fue donde nace este personaje, que después se convierte en Jesús Cristo. Pero eso es 30 años después. Después de que lo bautiza Juan, cambia su nombre. ¿Ok? Bueno, entonces damos un clic y quiero resaltar aquí algunas figuras con el menjir superior y esas piedritas que rodean la entidad vegetal. Se forma esta figura que es una luna en fase creciente, que es sobre la base de las piedras de equilibrio. Justo ahorita estamos en la fase creciente. Desde el día 1 de noviembre hasta el día 14 es fase creciente. ¿Ok? Entonces el poder de esa energía en crecimiento, del reflejo de la luz del sol en la luna, es la herramienta principal para toda la obra de magia. ¿Ok? Una vez que la luna alcanza su máximo, la luna llena, y empieza a bajar, ahí sí ya nada, a menos que se trate de cortar algo. Sí, pero son muy raras las operaciones en esos momentos. Y bueno, ya si se unen las líneas, nos da una figura de 5, una estrella de 5 puntas, que su nombre es, dale un clic, el pentáculo, conformado nuevamente por las mismas elementos, ¿no? La encina, la piedra de comando, el menjir y las 2 piedras de equilibrio. Y bueno, dale otro clic. También en esa misma figura se puede ver precisamente esta estrella de 7 puntas que se conoce con el nombre de la estrella de los magos. Y entonces se hace referencia, ya te adelantaste, se hace referencia a los días de la semana y a los, no, déjalo ahí, a los 7 planetas de la astrología tradicional. Todo comienza con el sol es el sistema, el centro del sistema. Entonces el sol pasa a la luna, que es una de las piedras de equilibrio, acá. Entonces el domingo pasa al lunes. Eso viene después. ¿Qué me viste cuando estaba haciendo el archivo o qué? No, ambas giran hacia la derecha, pero la estrella de 5 puntas se recomienda que no gire, porque así como está, es la figura del hombre, el hombre de la nueva era, el hombre en equilibrio. O sea, son las 2 piernas, los 2 brazos y la cabeza. Y si la giras, entonces parece que el hombre está de cabeza. Y entonces esa es la representación del demonio. Del demonio, no del demonio. Sí. Entonces, esta ley cíclica del proceso septenario nos da con flechas la guía. Es decir, del Sol se pasa a la Luna, luego a Marte, luego Mercurio, luego Júpiter, Venus, Saturno y finalmente regresa al Sol. O sea, es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y otra vez domingo. Ese es el principio de todo. ¿Por qué? Porque antes no se podía ver a vista natural más que 7 planetas, considerando a los luminares como planetas. O sea, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y se acabó. Después se descubrieron Urano, Neptuno y Plutón. Y aunque la comunidad científica sacó a Plutón de la clasificación de planeta, en astrología se sigue considerando para múltiples efectos. A 30. Bueno, ahorita vamos a terminar con ese tema. Y bueno, aquí le agregué un texto que escribió el doctor de la Ferrier, precisamente en uno de sus grandes mensajes, que se llama el tercer mensaje, los misterios revelados.
O sea, estamos en la era de las revelaciones. En la Biblia, solo uno de los evangelistas tiene 2 libros. Juan escribió el Evangelio y escribió el Apocalipsis, que mucha gente cree que es el fin del mundo, pero no, en realidad es el libro de las revelaciones. Lo que pasa es que su texto es lo que Juan ve y realiza durante su samadhi. Eso fue lo que escribió Juan. Y entonces es un poco complejo, pero en esta era se están revelando muchos misterios. Y entonces dice aquí, notablemente dispuestos en un orden perfecto, los planetas, siguiendo la evolución normal, trazan una estrella de 7 puntas. Partiendo del Sol, domingo, sigue una rama hasta la Luna, lunes, para concentrarse en Marte, martes. Siguiendo con Mercurio, miércoles, tendremos a Júpiter, jueves, luego a Venus, viernes, y Saturno para el sábado, y volver al Sol, dibujando así la estrella de los magos. Dale otro clic. El hombre procede sobre la materia según 7 modos distintos. Por eso los elementos del bosque de Meudon son en número de 7. No es solamente en las religiones o en las filosofías herméticas que este número está considerado como un símbolo. El septenario graba las concepciones humanas, los 7 días de la semana, las 7 las 7 notas de la escala musical, los 7 colores del espectro luminoso, los 7 estados de la materia y hasta los 7 pecados capitales, además de las 7 cadenas evolutivas, las 7 humanidades, los 7 reinos de la naturaleza, los 7 éteres diferenciados, los 7 sentidos físicos para desarrollar, etc. Hay fases lunares en múltiplos de 7. La renovación celular de los tejidos cada 7 años, como lo reconoce la ciencia de hoy, y asimismo el cerebro del niño formado a los 7 años. Y aquí hago una pausa. Nuestro cuerpo siempre está en regeneración. Hay células que se regeneran de volada, como por ejemplo la mucosa gástrica. Es nueva cada 3 días. Así que una gastritis no debería tardar más de 3 días en corregirse. Pero hay otras células que se tardan más tiempo. Por ejemplo, las células de la sangre se tardan de 3 a 4 meses. Y hay otras células más especializadas, como las del hígado, las del cerebro, que se tardan más tiempo. Pero la experiencia personal que puedo compartirles es que lo primero que escuché sobre esto es que los huesos son nuevos cada 10 años. Así que todo cambio requiere tiempo. Entonces, hablando sobre las adicciones, es importante que entiendan que el primer paso es que se renueve su propia sangre. Para eso son necesarios 4 meses, por eso están guardados aquí 4 meses, para que haya una renovación sanguínea. ¿Ok? Ese es el primer dato. Pero se necesitan 7 años sin volver a probar ninguna sustancia para que en realidad haya una renovación general. Así que mientras no cumplan 7 años limpios, no canten victoria. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, yo tengo ya 28 años de vegetariano. Así que ya llevo 3 vueltas. Hace poco más de 3 vueltas dejé de tomar, dejé de fumar. Entonces, ahí la llevo. Sin embargo, repito, esto no se acaba hasta que se termine. Entonces, todos debemos de seguir en la misma tónica. Lo padre de esto es que la propuesta del sistema es solo por hoy. Mañana nos acabamos todo el vino del mundo, ¿ok? Pero hoy no. Hoy estamos limpios. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuamos acá. Dice, igualmente la manifestación de los mundos en 7 planos: divino, monádico, espiritual, afectivo, mental, astral y físico. El mens agitat molem. Ahí el maestro de la Ferrer puso entre paréntesis, el espíritu mueve la materia, pero si lo traducimos textualmente del griego al mexicano, dice, la mente mueve a la materia. Pero es una forma de reconocer que la mente
está asociada a lo espiritual, exactamente como lo establecían los taoístas. El mens agitat molem, o sea, el espíritu mueve la materia según 7 modos: solar, lunar, mercurial, venusino, marciano, jupiteriano, saturniano. Todo esto es precisamente lo que representa la concordancia planetaria de las 7 puntas de la estrella, formada por los monumentos megalíticos de los alrededores de París. Dale un clic. No se trata aquí de coincidencias, tampoco casualidades, como tampoco el caso de la disposición de elementos que componen un aparato de radio que bien pudo haber sido calificado de mágico hace algunos años. Damos otro clic. Pregunta el maestro de la Ferrer: ¿qué son nuestros físicos modernos sino brujos? Dale. Si los términos han cambiado, ¿por qué disgustarse por estos vocablos? No existiendo ya la alquimia, ¿no es la brujería una hiperquímica? Donde muere la física, la magia comienza. ¿Damos un clic? No hay nada sobrenatural, sino que existe lo supranormal. Cuando hablemos de fluidos, vibraciones, rayos, lo cual no se puede ya negar, como se podía hacer 2 o 3 siglos antes. Estamos en la aurora de una nueva era donde el saber antiguo vuelve a tomar su puesto. Ojalá puedan los hombres, con su espíritu abierto, ayudar a los investigadores serios a volver a conquistar las riquezas espirituales de otrora. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa.